por estar aquí con nosotros. Este es uno de sus primeras presentaciones con nosotros. Y también nos acompaña Cristian Calderón, que ustedes conocen. Él es un abogado también de la Universidad Católica, con maestría en la Universidad de Cataluña, y es también miembro del Gremio de Comercio Exterior de hace muchos años, especialista en aduanas y en comercio exterior, y también es director de CONUCFI, y bueno, y también, también es docente de varias universidades, o sea, su experiencia es muy rica en estos temas. Bueno, sin más, yo les agradezco por tener sus micros apagados. Si tienen preguntas, también las pueden hacer por el chat y al final las podemos contestar, ¿no? El programa vamos a iniciarlo con las palabras o con la ponencia. Adelante, Jorge. Gracias, Rocío. Primero, bueno, agradecer a la Cámara por la oportunidad y a Cristian también por permitirme dar algunos alcances, lo que creo yo significa la regla de Hamburgo. Y básicamente lo que yo les quiero exponer el día de hoy es una visión más pragmática y operativa de la aplicación de las reglas de Hamburgo vigentes del año pasado a nuestra realidad y eventualmente cómo deben operar o cómo operan de acuerdo a nuestro marco legal estas reglas. Es un poco la estructura de la presentación que les voy a hacer ahora. Y bueno, quería verles ahí, en todo caso, si Rocío alguien me puede ayudar ya entrando directamente a las diapositivas. Bueno, acá, a ver, como ya ustedes saben, este convenio de Hamburgo regula el transporte de mercancías en el transporte marítimo, ¿no? Básicamente, y es importante que tengan eso en cuenta porque es un convenio que ha sustituido al convenio de La Haya de 1924, que estaba vigente, bueno, que estuvo vigente hasta el 1 de abril del año pasado, del 2022, y definitivamente permite establecer las responsabilidades del transportista y del cargador o consignatario, dependiendo de la circunstancia, ya lo vamos a explicar, ¿no? Vinculada en las operaciones de transporte. Esto significa que tanto las operaciones de importación como de exportación que tengan vinculado a su cadena a un transporte marítimo están sujetas, mejor dicho, a las responsabilidades y términos de este convenio. Por eso es importante que ustedes tengan acá, es una reseña general, ver un poco los volúmenes, ¿no? Y la importancia que puede tener este tipo de convenio en el comercio exterior, ¿no? Como ustedes ven, esto es un poco simplemente unas cifras grandes. El 95% del comercio se hace vía marítima y por lo tanto es muy relevante, ¿no? La balanza comercial, esto es un forecast, estaba estimada, como ven ahí, en 67.300 millones para la Expo y la Impo 54.000, lo cual eventualmente ha sido una balanza comercial positiva. Y en el 2022 también lo ha sido así. Sin embargo, aparentemente, como ustedes pueden ver en la parte derecha, las expectativas, la que se está dando hasta el día de hoy, y en esas expectativas probablemente vamos a estar un poco por debajo de lo que se había pronosticado. Siguiente, por favor. Aquí hay también un símil importante, porque si bien es cierto, las reglas de Hamburgo se aplican a todo tipo de transporte marítimo de mercancías, el contenedor, como ustedes conocen, juega un rol muy importante, ¿no? Y en consecuencia, las exportaciones de enero a julio, para que tengan también una idea general, en enero a julio del 2023, en Teus, para los que de alguna manera no tienen muy claro, el TEU es una unidad de medida del contenedor de 20 pies, ¿no? Así se miden en todas las estadísticas el volumen de contenedores movilizados.
Al día de hoy estamos en estos volúmenes, como ustedes pueden ver, perdón, el 2022 con respecto al 2023, pero al día de hoy estamos en la exportación en 390.270 a julio, ¿no? 270.000 contenedores, y en la importación 473.000, con lo cual, en lo que se refiere a contenedores, estaríamos con una balanza comercial, digamos, todavía negativa si la llevamos a valor, ¿no? Esto también no es exacto porque definitivamente los valores de las mercancías pueden cambiar y eso obviamente es lo que determina la balanza comercial. Siguiente, por favor. Acá también un poco más de estadísticas en relación a la carga de importación y exportación, la carga seca y la carga refrigerada. Como ustedes pueden ver, entrando un poco en tema, la carga refrigerada es una porción muy importante del total de la exportación. El 2022 ha representado el 45% de la carga contenerizada. Como puede dar también una idea de la relevancia que puede tener la responsabilidad del transportista en materia de transporte marítimo de carga refrigerada. Siguiente, por favor. Ok, entrando un poco en tema, como les digo, con las reglas de Hamburgo al día de hoy, y realmente a qué nos enfrentamos, ¿no? Estas reglas, como ustedes conocen, se incorporan a nuestra legislación, pero a través de un proceso. Este proceso inicia con la denuncia del Perú de la Convención de la Haya, de Bruselas de 1924, ¿no? Luego se ratifica por Decreto Supremo 06/2021 la Convención de Hamburgo, conocida como Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías de 1978, ¿no? Y que están vigentes en el Perú desde el 1 de abril de 2022. Siguiente, por favor. Ok, estas reglas que están vigentes desde el 1 de abril de 2022 traen algo, una regla que es de vital importancia y que es necesario tenerla clara. El convenio de Hamburgo incluye en la responsabilidad del transportista o porteador no solamente al transportista efectivo, es decir, al que realiza directamente el transporte, sino también al denominado transportista documentario contractual, que finalmente son los llamados agentes de carga. Para nosotros en Perú, el concepto de agente de carga es un concepto general que involucra tanto a los MVOCC, que son a nivel, digamos, general en la nomenclatura mundial, los que actúan como transportistas, ¿no? Como a cualquier agente de carga que finalmente emite algún conocimiento de embarque o inclusive hace alguna operación logística. Sin embargo, para efectos específicos de la regla de Hamburgo, lo relevante es el agente de carga que actúa como un MVOCC y que finalmente emite un conocimiento de embarque, el conocimiento de embarque correspondiente. Este convenio también, digamos, clarifica el alcance de la aplicación de las reglas y la posibilidad que tenemos en el Perú de eventualmente iniciar los reclamos, ¿no? Porque ya especifica claramente que el convenio es aplicable a las cargas que digamos, se consideran los puertos de embarque, los puertos de descarga, inclusive los puertos facultativos, donde se emite el conocimiento de embarque, siempre que el Estado al cual pertenezca sea miembro, obviamente, de la Convención de Hamburgo. Siguiente, por favor. Esto es una definición que contienen las reglas, que obviamente es una definición general, que es lo que se entiende por contrato marítimo, transporte marítimo. Está el porteador,
que para que todos tengan claro, el porteador es el transportista, o sea, es el nombre, ¿no? Quien se compromete contra el pago de un flete a transportar la mercancía por mar de un puerto a otro. No obstante, no importa el contrato que comprenda el transporte marítimo, también se considera transporte marítimo para estos efectos, ¿no? Lo relevante es que existe un porteador, que existe un flete y que obviamente existe un cargador. Siguiente, por favor. En este caso es relevante mencionar el conocimiento de embarque, porque como vamos a ver más adelante, es el documento que nos va a permitir a nosotros probar la existencia del contrato de transporte marítimo y eventualmente las condiciones en que se ha generado el mismo, la descripción de la carga, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Acá en este punto quisiera repetir lo que ya les había mencionado, ¿no? El porteador es la persona que por sí o por medio de otra actúa en su nombre o va a celebrar un contrato de transporte de mercancías con un cargador. Acá la definición de porteador es una definición general que va a involucrar al porteador efectivo, para que ustedes tengan más claro, la naviera directamente, o sea, el barco directamente, puede ser una línea naviera, puede ser un armador trampa, etcétera, pero ese es el porteador. Los reclamos de carga que hagan en el Perú deben hacerse directamente al agente marítimo representante del transportista o porteador. ¿Y por qué digo esto? Porque como comprenderán, y en el Perú pasa, digamos, casi en la totalidad del transporte marítimo internacional, las navieras que ofrecen este servicio son empresas extranjeras y por lo tanto sería imposible notificarlas en un domicilio local. Eso existe y es una regla general en todo el mundo, que el agente marítimo sea el representante legal de la naviera en el país que lo representa o en el país que recala o embarca dicha naviera. En consecuencia, en el Perú, obviamente no somos ajenos a esta realidad, existe una norma que es la que establece esta situación y establece la representación que tiene el agente marítimo del armador o de la nave extranjera. Esto está contenido en el Decreto Supremo 010/99, donde establece claramente que toda nave mercante de bandera nacional extranjera estará obligatoriamente representada por un agente marítima, fluvial o lacustre. Y además, en el artículo 8 se establece que esta representación de las agencias incluye la representación judicial del capitán, propietario, navegador, fletador u operador. Acá, con esta norma, que si bien es cierto, no es de lo más feliz, porque es una norma que tiene rango de decreto supremo, es la que finalmente ya, inclusive con el convenio de la Haya, los jueces habían entendido y aceptado como válida para efectos de la notificación al transportista internacional de eventualmente cualquier reclamo que se... Cuando uno quiere hacer de iniciar una reclamación en territorio peruano, debe hacerse notificando al agente marítimo de la nave. Esto no pasa, y es importante indicarlo, cuando el porteador es un transportista contractual o documentario, llámese un agente de carga. En este caso particular, los agentes de carga tienen que estar domiciliados en el Perú, como ustedes saben, para poder tener su licencia y actuar como tal, y en ese caso directamente la notificación del reclamo debe ir dirigida a ellos. Esta norma de la representación del agente marítimo se aplica directamente para el transportista efectivo. Siguiente, por favor. Un poco para que tengan claro todo esto que estamos hablando y se pueda organizar de mejor manera. El transportista efectivo y el transportista contractual son los que emiten los conocimientos de embarque, ¿no? En el caso del transportista efectivo, el Master Bill of Lading, cuando lo hace de manera directa, ¿no?
y emitirá o a la gente de carga y el transporte contractual, que es el que emita. El conocimiento de embarque será el documento que sea un House Bill of Lading o un Master Bill of Lading, que regulará y tendrá todos los elementos y condiciones del transporte marítimo. El convenio también lo regula en el artículo 15. Ahí se pone una serie digamos, puntos que debe contener un conocimiento de embarque, pero también el artículo 15 de la Convención de Hamburgo establece que si uno de ellos no está, en modo alguno invalida o perjudica el conocimiento de embarque como prueba del contrato de transporte. Obviamente, del otro lado está el consignatario, que quien finalmente va a recibir la carga, y como les dije, el transporte efectivo está representado por el agente marítimo en la parte legal y normalmente por un agente general en la parte comercial. Es relevante la nota de abajo, como les dije, porque ya los reclamos se pueden hacer en puerto de carga, descarga o emisión de BL, o donde se ha emitido el conocimiento de embarque. Y finalmente, es relevante también mencionar que el convenio no aplica a los contratos de fletamento, pero sí a los contratos de transporte marítimo de mercancías que se derivan de este contrato de fletamento. Esto es importante porque lo que trata el convenio de Hamburgo de tutelar es básicamente la responsabilidad del transportista y cargador en el transporte de mercancías, independientemente de los contratos que estén, digamos, más atrás o que lo precedan. Siguiente, por favor. Entrando ya un poco en el detalle de las reglas de Hamburgo, acá tenemos varias cosas que son importantes. El convenio de Hamburgo establece una responsabilidad un poco más amplia que la que establecía el convenio de La Haya. Aquí, en este caso, el convenio de Hamburgo establece que el periodo de responsabilidad del transportista estará sujeto por el ámbito en el cual las mercancías están bajo su custodia, en el puerto de carga, durante el transporte y en el puerto de descarga. Antes teníamos que la responsabilidad, básicamente, de acuerdo a la Haya, era lo que le llamaban en ese momento. También hay que considerar la época en que estas normas se dieron, en 1924, eran de lo que llamaban de gancho a gancho. En este caso particular, y también para efectos prácticos, si ustedes dejan un contenedor para embarque y ya está, digamos, en esfera de la naviera el embarque del mismo, o el puerto, y obviamente, pero ya a nivel de la naviera, desde ese momento la responsabilidad pasa al transportista. Lo mismo sucede en el puerto de descarga. Quiere decir que hay una responsabilidad con respecto a la carga, ¿no?, más amplia que lo que tenía el convenio de La Haya. Obviamente la responsabilidad se va a dar por los perjuicios de la pérdida o daño de las mercancías, y en este caso también se incorpora un punto que no estaba en la regla de La Haya, que es la responsabilidad por el retraso en la entrega. Es decir, si el transportista no cumple con los plazos estipulados para la entrega, este convenio permite al cargador reclamar alguna pérdida por el retraso, una pérdida económica. En este caso estamos hablando básicamente de un lucro cesante, una pérdida de valor. También le permite reclamar dicha pérdida cuando el retraso se produce por culpa del transportista. Esta segunda parte quisiera leerla con detalle porque hay que tener en cuenta algo importante en este convenio. Cuando dice que el transportista será responsable de los perjuicios resultantes de la pérdida o el daño de las mercancías, así como el retraso en la entrega, si la pérdida, el daño o retraso se produjo cuando las mercancías estaban bajo su custodia, a menos que pruebe que él, sus empleados o agentes adoptaron todas las medidas que razonablemente pueden exigirse para evitar hechos y consecuencias. El convenio de Hamburgo establece la presunción de culpa del transportista. Ya no es el cargador que va a tiene que probar por qué se dañó la carga. Si el transportista no prueba que él fue diligente para que el daño no sucediera, el convenio atribuye una presunción de responsabilidad. Esto es muy importante porque obviamente ahora nuestros jueces van a tener que considerar eso
al momento de recibir un reclamo, con lo cual definitivamente es una ventaja comparativa para el cargador ante cuando tenga que reclamar algo al transportista. Siguiente, por favor. Un tema también relevante es la limitación de responsabilidad. El artículo 6 del convenio establece esta limitación. El convenio de Hamburgo ha tratado de establecer límites altos, importantes, ¿no? Estableciendo un límite de responsabilidad de 835 unidades de cuenta. Que es importante también, de manera general, explicarlo, que la unidad de cuenta es la unidad de medida que el convenio usa, pero que para efectos específicos determina que es el llamado derecho especial de giro, que es una forma de cálculo, o como le llama ahí, es un activo de reserva internacional creado por el Fondo Monetario Internacional, pero que finalmente es una forma de cálculo de un valor. En consecuencia, este valor se ha tomado en consideración para determinar los límites de responsabilidad. En el Perú, y haciendo una conversión básicamente a la fecha, tenemos que el límite de responsabilidad está fijado en 835 unidades de cuenta, que son más o menos 1.835 dólares, en el caso de los 800 unidades de cuenta, por bulto u otra unidad de carga, y 2.5 unidades de cuenta por kilogramo. Aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Ustedes podrían tal vez no tener claro cómo podría estos montos vincularse, por ejemplo, ¿no? A un reclamo, voy a poner un caso, un contenedor de palta puede costar pues aproximadamente, no sé, $40.000, $45.000, dependiendo de lo que suceda. Sin embargo, la forma como se empaca este producto determina que los montos de límite de responsabilidad estén totalmente cubiertos. Y por eso es que hago esta precisión en negritas, ¿no? Esto debe entenderse por pales o la unidad que sea menor y que esté descrita en el vehículo. Es decir, no, no se trata de decir que porque es un contenedor completo, no va a estar limitado a la responsabilidad que ahí se señala. No, considerarse desde el punto de vista de la unidad menor. Pero la unidad es la menor y por lo tanto todos los casos valor por el límite de responsabilidad establecido en el convenio de Hamburgo. Acá es un poco, acá sí hay que tener en cuenta lo siguiente. Como les dije, el retraso en la entrega de los bienes también es una novedad del convenio porque permite al cargador reclamar este valor. Sin embargo, lo limita específicamente al retraso en la entrega a 2.5 veces el valor del flete. Esto, por ejemplo, para que tengan una idea, ¿no? En los años el año siguiente a la pandemia, el segundo año de la pandemia, los fletes se fueron al cielo. Habían fletes de $15.000 del Asia a Perú, etcétera. Entonces, el valor por retraso de entrega permitía tener un gap alto, ¿no? Esos valores han cambiado, han ido cambiando al día de hoy, son valores más cercanos a prepandemia, ¿no? Y por lo tanto, también podría ser que el límite de responsabilidad ha bajado, porque está vinculado a un valor del flete. Pero este escenario cambia cuando ese reclamo de carga por retraso en la entrega va
totalmente las reglas de prescripción con respecto al convenio de la Haya, e inclusive el Código de Comercio, porque establece que la prescripción para iniciar alguna acción por reclamo de carga, por responsabilidad del transportista, es ahora de 2 años, ¿no? Y este plazo, como bien menciona ahí, comienza a correr desde que se entregó la carga, ¿no? Y obviamente es el plazo en el cual uno debe, es importante y se mantiene este tema de que el procedimiento judicial o arbitral deba establecerse en dicho periodo. Siguiente, por favor. Acá el artículo 21 establece de forma clara lo que no existía antes del convenio de Hamburgo, con la regla de la Haya. Tuvo que haber todo un tema jurisprudencial para que los jueces peruanos entendieran que son competentes, y muchos de ellos, inclusive por fallos totalmente contradictorios, establecieron que no eran competentes porque muchos conocimientos de embarque establecían una jurisdicción distinta a la nacional, y por lo tanto ellos sentían que no eran competentes, ¿correcto? En consecuencia, con la regla totalmente zanjado, el demandante puede, a su elección, ejecutar la acción ante un tribunal que sea competente, dentro de cuya jurisdicción se encuentren los siguientes lugares: establecimiento principal, lugar de celebración del contrato, puerto de carga, puerto de descarga, etc. Entonces, como pueden darse cuenta, el convenio de Hamburgo establece una gama de posibilidades al reclamante, al demandante, para iniciar su acción de reclamo contra el transportista. Siguiente, por favor. También el convenio de Hamburgo, y no quiero entrar mucho en este detalle, lo vamos a ver después, establece obviamente la norma arbitral, pero obviamente esta norma arbitral está sujeta a un pacto, ¿no? Vinculado entre las partes para que proceda, ¿no? Sea que el pacto se haga antes o después, por acuerdo entre las partes, el arbitraje procederá como mecanismo de solución de controversias. Siguiente. Este punto es importante y quiero recalcarlo porque también es algo que normalmente no sucede, y algunas veces, hasta el día de hoy, a pesar de que esta norma es bien antigua, los demandantes van a los juzgados civiles comunes o inclusive a los juzgados de paz por la cuantía. Existe la resolución administrativa 006/2004 SP, que establece claramente que las pretensiones de vale contratación mercantil, entre otros comisión mercantil, prenda, leasing, licencia de transferencia, edición, distribución, concesión comercial, auspicio, riesgo compartido, agencia, corretaje y los contratos derivados de comercio exterior son de competencia de los juzgados de su especialidad comercial. Esto ténganlo claro, porque les comento, ¿no? En mi práctica profesional, a ver, les comento, hay 12 juzgados especializados en su especialidad comercial, si es que no me equivoco, alguien me puede corregir luego, y yo he tenido la oportunidad de presentar demandas en varios de ellos, y aunque ustedes no crean, algunos se declaran competentes, otros no se declaran competentes. Se ha tenido que apelar de las resoluciones que declaran que no son competentes, lo mandan al juzgado de paz. Otros simplemente determinan que la jurisdicción no es nacional, para que tengan una idea del tema al cual nos enfrentamos cuando el Poder Judicial, en este caso, no tiene claro sus propias competencias. Ya a través, obviamente, de las apelaciones y de algunas inadmisibilidades que han sido luego subsanadas, han ido de alguna manera tomando recién, porque obviamente el convenio de Hamburgo está en vigencia hace poco tiempo, dándose cuenta de que son competentes para conocer de este tipo de acciones. Entonces, quería yo ponerlo de forma relevante y clara, para que de alguna manera, si hay algún juez que considera que no es competente, bueno, ustedes tengan la posibilidad de objetar esa decisión y eventualmente hacer valer el derecho para poder seguir adelante con el procedimiento correspondiente. Siguiente.
Esta norma, hay una norma que he querido pues, también ponerla como relevante en esta exposición, que es que el Convenio de Hamburgo establece un principio muy importante, que toda estipulación del del contrato de transporte marítimo, del conocimiento de embarque, como ustedes saben, muchas veces contiene las cláusulas generales de contratación o cualquier otro documento que sea contraria al Convenio de Hamburgo, o sea, el convenio per se, será nulo y sin efecto alguno. Entonces, fíjense ustedes, cuando tenemos una serie de artículos o de cláusulas en las cuales obviamente el transportista se aleja de las responsabilidades que les atribuye la Convención de Hamburgo, esas cláusulas serán nulas. Y más aún, este mismo artículo establece más en su segundo o tercer párrafo que cuando el transportista por alguna razón las olvida o de alguna forma establece algo diferente, además podría estar sujeto a una sanción, ¿no? Pecuniaria de indemnizatoria. Ahora bien, ¿esto qué significa? Porque también es importante tener en cuenta que los transportistas y los conocimientos de embarque que contienen las cláusulas generales de contratación se emiten de manera general y global, y no todos los países son miembros de la Convención de Hamburgo. Diría yo que la minoría lo es. No obstante ello, el transportista debe cuidar que si en los transportes marítimos que está haciendo a los diferentes destinos, alguno de esos países eventualmente está adherido a las reglas de Hamburgo, sus cláusulas no van a tener efecto y eventualmente va a tener que o tratar de adecuarlas para esos tránsitos o simplemente asumir eventualmente la responsabilidad que significa que esas cláusulas sean nulas y que eventualmente pueda generar algún tipo de resarcimiento pecuniario por no haberlas incluido. Siguiente, por favor. Esto es un poco la repetición de lo que le acabo de decir, simplemente lo quería resaltar porque es muy importante esta estipulación. Siguiente. Esto es un conocimiento de embarque general, ¿no? Como ustedes saben, el conocimiento de embarque es el título por el cual se acredita la propiedad de la carga, ¿no? Entonces, el documento es más que relevante para poder legitimar la reclamación, en este caso, de lo que estamos hablando. ¿Y por qué? Porque finalmente, sin este documento, el titular de la acción no va a poder acreditar la misma, porque obviamente debe tener legitimidad para obrar para hacerlo. Y es el conocimiento del embarque el que le va a dar dicha legitimidad. De la forma, como vamos a ver más adelante, que se adquiera dicha legitimidad. Puede ser, si es nominativo, como título de valor a través de una cesión de derechos, ¿no? Si es a la orden a través de un endoso, y si es al portador, obviamente, con la tenencia. En el caso particular de los conocimientos de embarque vinculados a contenedores, también se los digo, no existen ninguna naviera que acepte un conocimiento de embarque emitido al portador. Normalmente o son a la orden o son nominativos. Siguiente, por favor. Esto es simplemente una mención a la ley de títulos valores que también recoge el documento como aquel que acredita la propiedad de la carga. Y bueno, ahí está la norma, ¿no? Ese conocimiento de embarque representa las mercancías que son objeto de un contrato de transporte marítimo y establece obviamente la forma como este título o valor se transmite, ¿no? Siguiente, por favor. Acá está en el tema de que les acabo de mencionar, la transmisión del conocimiento de embarque para que uno tenga legitimidad para obrar, ¿no? Puede ser obviamente dependiendo del tipo de emisión del documento, si es nominativo, a la orden o al portador, como ya les indiqué. Siguiente, por favor. Este artículo 250 de la ley de los valores recibió una modificación básicamente para efectos también operativos, ¿no? El artículo 250 estableció un inciso, el 250.3, que establece que para el desarrollo de las operaciones comerciales entiendes efectuado el endose en procuración con la acreditación de la representación del dueño de la carga, consignante y consignatario a través de medios electrónicos. Esto se hizo con la finalidad de que no tenga que establecerse físicamente la entrega del documento, pero es un tema básicamente ya para efectos operativos de la
operaciones de comercio exterior que se desarrollan, digamos, una vez que se haya realizado el transporte en sí. Siguiente, por favor. Quería simplemente mencionar este artículo que está en el Código Civil, el artículo 1580, porque quiero reincidir, ¿no? En la compraventa sobre documentos, la entrega del bien queda sustituida por el título representativo y por esos documentos exigidos en contrato o en su defecto por los usos. Este es el caso particular, claro, de los títulos valores que acreditan la propiedad de la carga, y por eso ese documento es tan importante y tan relevante para todos los efectos, ¿no? No solamente los de reclamos, sino también de propiedad de la carga. Siguiente, por favor. Aquí quiero entrar a un punto importante y creo yo que complementario a lo que ha hecho el Perú al ratificar las reglas de Hamburgo. No es para nadie, creo ya, de los que acá está presente, que el convenio de Hamburgo es un convenio pro carga. Y por lo tanto, siendo el Perú un país cargador, un país exportador, que además no tiene mucha flota, casi nada, flota naviera nacional que pueda de alguna manera dar alguna relevancia o importancia a la industria en el país, se optó, creo yo, por tratar de cambiar las reglas sobre las cuales se rige el transporte marítimo para efectos específicamente del Perú. Pero lamentablemente, y conociendo nuestra realidad, este tipo de primer paso que se ha dado requiere de algunos instrumentos adicionales que puedan hacer viable y además eficiente la aplicación del convenio de Hamburgo. Y desde mi punto de vista, uno de ellos es el mecanismo de solución de controversias que puedan surgir entre las partes. Al día de hoy, el mecanismo de solución de controversias se hace a través de los tribunales peruanos, es decir, a través de los tribunales de justicia ordinarios, porque esa es la única alternativa que tenemos bajo el marco del convenio y bajo el marco de nuestra legislación. Sin embargo, creemos que dada la situación en que nos encontramos, esto no sería lo más adecuado. Siguiente, por favor. Antes, esto es un tema que yo quería llevarles acá de alguna manera explicarles, ¿no? Como ya les había dicho, las reglas de la Haya no mencionaban nada de la jurisdicción y los jueces entendieron que eran competentes para tener reclamaciones a través de diversas resoluciones que fueron emitiendo, y básicamente teniendo en cuenta que era un contrato de adhesión, que era un contrato en el cual no se había firmado el mismo, y por lo tanto las normas que estaban, y las cláusulas que estaban establecidas en él no eran de aplicación, etcétera, etcétera. Pero generó una serie de fallos totalmente contradictorios que obviamente al día de hoy, por lo menos en cuanto a la competencia, no existen. Pero también establecieron una serie de situaciones en las cuales la falta de conocimiento técnico también del tema vinculado al transporte, la forma en cómo se acreditan los daños, generan todavía